Hola, vamos a hablar algo muy importante que Jesús predicó mucho. Jesús predicó, comenzó su ministerio hablando del reino de los cielos. Entonces vamos a hablar qué significa reino de los cielos o reino de Dios, o si hay una diferencia y por qué es tan importante para nosotros como cristianos. Entonces Jesús viene del reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar real donde vamos, cuando morimos, toda persona que salva va a vivir eternamente en ese lugar. Es un lugar real, el reino de los cielos. Entonces, cuando se refiere al reino de los cielos, es este lugar que está en el tercer cielo, donde habita Dios, donde Dios es rey. Reino de Dios es algo similar porque Dios es rey, Dios está gobernando, pero el reino de los cielos es más un lugar real que vamos a vivir eternamente con Jesús. Y reino de Dios es como más como un sistema porque dijo Jesús que el reino de Dios está dentro de nuestro corazón. Entonces es un sistema donde Dios es rey, donde Dios gobierna. Pero es importante entender que Dios no va a reinar en nuestro corazón si nosotros no aprendemos cómo someternos a este rey. En otras palabras, tenemos una voluntad y a través de la palabra de Dios, Dios trabaja con la voluntad de gente. La voluntad de gente Dios nunca va a violar, nunca va a dominar nuestra voluntad. Siempre vamos a tener que oír, ser guiados por el Espíritu Santo, entender cómo obedecer a Dios, y es una guianza de nuestra voluntad que nosotros estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Dios para que Dios reina en nuestro corazón. Hay un versículo que dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos a someter nuestra voluntad a Dios, porque nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos, y ese es el problema con nuestra madurez espiritual. Cada quien está en su nivel espiritual según tu voluntad, según qué tanto te has sometido a Dios, qué tanto estás dispuesto de seguir adelante con el Espíritu Santo, qué tanto quieres aprender y someter tu voluntad al Espíritu de Dios. Entonces, Dios es rey. Él es el Dios que reina. Entonces, cuando Jesús habla el reino de los cielos, se está refiriendo a un lugar real donde vamos a estar para siempre. Como dijo que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, lo que se estaba refiriendo aquí, uh, el ojo de una aguja, se está refiriendo a la arquitectura de la entrada de ciertos lugares donde está así, y el camello tienen que bajar el camello para poder entrar por esa puerta. Es difícil para ese camello entrar, pero dice aún es más difícil para los ricos entrar al reino de los cielos, donde habita eternamente por la eternidad Dios. Es difícil para los ricos porque dependen en las riquezas en el Espíritu Santo. El dinero los ha engañado. Jesús dice: cuidado con las engañanzas del dinero. Entonces mucha gente aquí busca más importante el dinero que las cosas de Dios. Y Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Esto es para cristianos que son desafiados por las cosas de Dios, cosas espirituales. Muchos cristianos entiendo que lógicamente el mundo se rodea alrededor de dinero y viven de cheque, viven de acuerdo de el dinero en sus bancos, pero la palabra de Dios y las cosas de Dios nos desafía de depender en este Dios, y una vez más es una madurez espiritual. Entonces estamos aprendiendo a depender menos en el dinero y más en las promesas de Dios, del Rey, porque Dios se está estableciendo en nuestro corazón. Entonces estamos dependiendo más en sus promesas, en la palabra de Dios, que en lo material, en lo físico, aquí de nuestro mundo, porque todo el mundo está siguiendo el dinero, y realmente tenemos que seguir al Rey del reino de Dios. Entonces, Jesús vino del reino de los cielos,
Y en los cielos, ¿qué hay? ¿Qué hay en este paraíso que vamos a habitar? ¿Qué existe? Bueno, pues existe Dios que reina con poder, con autoridad. Todo está sometido a Él. En el cielo no hay tristeza, no hay temor, no hay sufrimiento, no hay pobreza, no hay enfermos, no hay demonios. Entonces, eso es el tipo de mundo donde viene Jesús y comienza a enseñar que el reino de los cielos ya puede habitar en nuestro corazón. La sistema que está en los cielos, ya puede estar ese sistema en nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús dijo, les enseñó a los discípulos, oren, dijo, oren de esta forma, y está en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, y lo quiero decir, pero se revuelven mis pensamientos, así que lo voy a buscar rápidamente. Aquí está. Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga el reino, como está en el cielo, como está en el cielo. Sanidad, no hay enfermedades, no hay pobreza, no hay tristeza, no hay dolor. Como está en el cielo, que se venga a establecer en nuestro corazón. Venga terminar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra o en nuestros corazones. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que tú tengas paz, que tú tengas amor, que tú tengas gozo, que tú tengas poder del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento hay versículos que dicen, el reino de Dios es esto, es amor, gozo, paz, poder en el Espíritu Santo. Entonces, eso tiene que habitar en tu corazón. Si Dios es el rey de tu corazón, esas son las cosas que van a habitar en tu corazón. Y puedes vivir bendecido con estas cosas. De eso se trata la vida. No se trata de alcanzar logros, tantos logros. La vida no se trata de hacer grandes logros en esta vida. Se trata de tener a Dios en nuestro corazón o ser establecido en el reino de Dios. De eso se trata la vida. Si llegas a tus logros, yo llegué a muchos logros, yo llegué a mis logros y son vacíos. Yo ya tuve todo lo que yo he deseado en mi vida y es vacío. No busqué el reino de Dios primero. Busqué mis sueños. Y cuando los alcancé, era vacío. Era vanidad de vanidades, todo es vanidad. Llegué a la conclusión y lo único que realmente es importante es obedecer a Dios, como leemos en los libros del rey Salomón que escribió. Eclesiastés, el final del capítulo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que es importante es guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Entonces, Dios es el rey y es un reino. Y este reino de los cielos también se refiere como reino de luz. Y hay otro reino que la palabra de Dios habla, es el reino de tinieblas. Y esos dos reinos están en guerra. Cuando aceptamos a Cristo, no solamente es una oración que hacemos, pero tenemos que tener un entendimiento que ahora estamos entrando al reino de Dios, el reino de luz, el reino donde gobierna Dios. Y estamos luchando y peleando contra el reino de tinieblas. Entonces, Jesús dijo, o Juan capítulo 3, 16, dice que esta es la condenación del hombre, que luz ha venido al mundo, pero el hombre no ama la luz, ama más las tinieblas que la luz y no se acerca a la luz para que sus obras sean manifiestas. Entonces, nuestro trabajo es venir al Rey, o sea, Jesús, venir a Él con nuestras tinieblas y decirle, ayúdame, quítame esto, quítame los demonios en mi vida. Yo sé que hay cristianos que dicen que no pueden tener demonios. Yo no sé mucho de eso porque si estás enfermo, Jesús dijo que enfermedades, a través de una enfermedad hay un demonio. Ok. Cada vez que sanó Jesús a alguien, le dijo, espíritu de enfermedad, sal. Ok.
Yo no sé la teología, yo no sé por qué hombres dicen que cristianos no pueden tener demonios. Si no estás caminando en el espíritu, si estás caminando en la carne, el diablo, el reino de tinieblas, tiene cierta autoridad sobre ti. Estás en una guerra espiritual, no entiendes. Haces una oración, pero no termina ahí, no tiras de la Biblia, ya soy salvo, hay que tirar la Biblia. No, la Biblia enseña que tenemos que caminar con el Espíritu y no en la carne, y tienes que ponerte la armadura de Dios porque estás en una guerra espiritual. Estos reinos de luz y tinieblas están en peleas, y el reino o cualquier tinieblas que haya dentro de nosotros, especialmente adicciones, la tenemos que venir a Jesús, a la luz, y que nos ayude el Espíritu Santo con su poder para vencer todas las tinieblas adentro de nosotros, donde Dios es establecido como rey en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces es una lucha real. Y la mayoría parte de esa lucha y pelea, como escribí otros videos, hice otro video de la batalla, la armadura de Dios, son nuestros pensamientos. Tenemos que traer nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a los pies de Cristo. Esta es la lucha dentro de nosotros. Es real, lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, entonces el demonio tiene cierta autoridad sobre nosotros. ¿Cómo lo puedo explicar? Si tú estás practicando pecado en tu vida, ahí es donde el demonio puede acusarte delante de Dios y decir: esta alma es mía, esta alma pertenece conmigo en el infierno. Entonces, con el poder del Espíritu Santo, venimos a la luz que nos limpie. También eso está en Apocalipsis capítulo 3, que dice Jesús que la iglesia hoy en día es tibia y que nos creemos ricos, que creemos que estamos bien, pero Él nos da asco, le da asco a Él y nos vomita. Nos quiere calientes, fervientes en espíritu. ¿Cómo podemos lograr ahí? Entrando a esta lucha espiritual, viniendo a la luz. Quiero que tu reino sea establecido en mí. Entonces Jesús dijo esto muy... Bueno, pues déjame terminar los reinos, ¿okay? Porque mucha gente enseña diferentes cosas. Que el reino de los cielos es muy diferente del reino de Dios, pero lo mismo que habla Mateo del reino de los cielos, en otros evangelios hablan lo mismo, pero mezclan las dos cosas, reino de cielos y reino de Dios, lo cual da la conclusión que el reino de los cielos y el reino de Dios es similar. Sin embargo, también en Daniel, en el libro de Daniel profético, cuando habla del sueño de Nabucodonosor, de todas las naciones que iban a pasar y la fin de las naciones, la roca que iba a tumbar la estatua, habla del milenio, donde Dios de los cielos iba a establecer el milenio. Entonces, los 1000 años también puede ser el reino de los cielos o el reino de Dios. Se puede estar refiriendo también a eso. Entonces se puede referir a tres cosas diferentes: el reino de los cielos, que es un lugar real; el reino de Dios, un sistema donde Dios gobierna en nuestro corazón; y también se puede estar refiriendo al milenio después del rapto. Hay 7 años de gran tribulación. En esos 7 años que ya estamos a punto de entrar, Israel va a estar rodeado por enemigos, y parece que Israel va a ser destruido, pero viene Jesús con los santos y destruye los enemigos de Israel. Y allí, cuando llega a Jerusalén, Jesús establece el milenio y reina por 1000 años. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, hablando del reino de Dios que ha venido, se estaba refiriendo a todo esto también. Pero los judíos nomás entendían la profecía del milenio. Entonces, cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos en su mente pensaban que iban a reinar con Jesús. Estaban esperando que Jesús los librara del imperio romano y establezca el milenio ya. Entonces, cuando Jesús comenzó a decirles y enseñarles: yo tengo que morir en la cruz, voy a ser traicionado y voy a morir en la cruz, ellos no entendían eso, porque el Mesías iba a reinar, porque ya estaba profetizado el milenio. El reino de Dios iba a comenzar. Ellos estaban esperando el reino de Dios en los cielos. Entonces estaban entendiendo, y las cosas de Dios, realmente cuando no entendemos tenemos que confiar en Dios. Y por eso Pedro no entendía cómo es que iba a morir Jesús, porque Él es el Mesías y el Mesías tenía que reinar en la tierra.
Entonces le digo, Jesús, ¿qué está pasando? Tú no vas a morir. Y Jesús lo reprendió. Tienes en mente las cosas de hombre. Tú nomás quieres reinar conmigo y sentirte como rey o príncipe. No, tenemos que sufrir, chiquito. Primero tenemos que sufrir. Entonces después Pedro y los discípulos entendieron que el Mesías, había varias profecías. La primera profecía, la primera venida del Mesías era humilde, sobre un asno, humilde. Pero la segunda venida que nosotros vamos a experienciar, que está a punto de pasar, es la segunda venida donde Él viene, como dije, a reinar en la tierra. Entonces, también eso se está refiriendo. Entonces, al reino de Dios. Cualquier pensamiento es, Jesús dijo, el reino de Dios está ya en nuestro corazón. Entonces, Jesús dijo esto. El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y tú tienes que ser violento y arrebatar. ¿Arrebatar qué? Todo lo que está en el cielo es tuyo. Eres ciudadano del reino de luz de los cielos. Poder, autoridad, victoria, sanidad, gozo, paz, amor, es tuyo ya. Ya, pero no lo experiencias porque no eres violento en fe. ¿Ok? No eres violento en espíritu. Tienes que despertar, hermano, y decir, esto es mío ya. Tú eres ciudadano, tienes beneficios. El rey ya peleó todas las batallas, eres protegido por Dios. El reino de tinieblas tiene que huir del reino de luz que está dentro de ti. Entonces, con el reino de luz, con tu fe, comienza a establecerte en estas verdades, donde las promesas de Dios son más importantes, son más reales que los problemas, que lo físico. Por cada problema, cada situación que tú tienes, hay una promesa del rey. Y entre más te acercas a este rey, tienes que orar todos los días. Entre más te acercas a este rey, la palabra del rey es final en tu vida. Por ejemplo, te levantas triste o agüitado. ¿Por qué? No tienes que estar triste por un momento, porque en la palabra hay una promesa, hay varias promesas. Una de ellas dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, cualquier problema que tenemos, la vamos a vencer, porque ya está prometido. Entonces, ¿para qué es problemas? ¿Para qué es sufrimiento? Para nosotros dejar la vanidad y poder escuchar más la voz de Dios. ¿Ok? Estamos aprendiendo en esta vida a ser gente espiritual. Eso es toda la razón por la cual pasamos problemas o sufrimiento en esta tierra. ¿Cómo vas a ver los milagros de Dios si no estás pasando por un problema? Entonces, tienes que crecer en el reino de Dios establecido en ti. Cuando tú sientes síntomas de enfermedad, entiende, el reino de luz adentro de ti, el reino de los cielos está siendo atacado adentro de ti. Tienes que ser violento, no tienes que aceptar síntomas. Aceptar síntomas es como aceptar pecado en tu vida. ¿Cómo peleas el pecado? Con todas tus fuerzas, porque amas a Dios, con la armadura de Dios. Igualmente peleas la enfermedad de tal manera. No la aceptes. La otra vez, Dios constantemente me ha sanado. Tengo 57 años. Dios me ha sanado de todo. Entonces, para mí eso es realidad. No es que teoría. Sanidad, para mí, Dios me ha sanado. Y yo he visto sanidades en otra gente. Eso es para mí realidad. Entonces, por ejemplo, la última vez que tuve que practicar fe, porque normalmente Dios, ni le tengo que pedir a Dios, nomás estoy orando en la presencia de Dios y Dios me sana. Pero Dios trata diferente en diferentes formas. Constantemente Dios es diferente. Entonces me falseé el pie y me dolía el tobillo y estaba caminando en el trabajo con dolor y estaba caminando chueco. Y dije, no, la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos sanados. Ya está establecido.
ni le tengo que preguntar a Dios si Él quiere sanarme. Ya está establecido que todo ciudadano en el reino de Dios recibe sanidad de Dios, que por eso Cristo murió en la cruz, para estar sanos. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, tuve que ser violento en fe. Y dije, bueno, pues Dios, el que hizo todo por su palabra, ¿acaso no me voy a someter a la palabra de Dios? Y le dije a mi pie, en el nombre de Cristo, tú eres sanado ya. Fe es tenerlo antes de verlo. Y es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos capítulo 11 nos enseña lo que es fe. Es clamarlo antes de tenerlo. Es entender que cuando Dios habla algo de un problema que tenemos, ya está resolvida por el poder y las promesas de Dios. Así es como trabaja el universo, así es como trabaja el mundo, lo tienes que entender. Puedo hacer otro video de estas cosas. Entonces le dije a mi pie, tú ya eres sano en el nombre de Cristo. Y comencé a caminar normalmente, pero con dolor. Y caminé así por 3 minutos hasta que llegué a la oficina, y en la oficina me entretení en unas cosas, pero cuando salí, como 1 minuto después dije, ¿y el dolor? El dolor ya se me había quitado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Solamente Dios podía ver, porque ese dolor de rodilla lo tenía como por 5 días ya. Entonces, que se me quitó así un momento, solamente Dios. Es el poder de Dios. Tienes que ser violentos en fe. Tienes que ser, el reino de Dios adentro de ti sufre violencia, está siendo atacado por los engaños del diablo, y tú tienes que ser violento en espíritu, violento en fe, y decir no más. No me voy a entregar a las tinieblas, voy a entregar a la luz lo que pertenece a mí. Amor es tuyo, gozo es tuyo, paz es tuyo, poder de Dios es tuyo, autoridad es dado a ti, es tuyo. Ser violento en espíritu, ser violento en fe, y no permites las mentiras del diablo tenerte en oscuridad. Espero que esto te haya ayudado. No me quiero pasar más de tiempo. Voy a hacer más videos de la importancia de cómo orar, cómo estar conectados con Dios, con este Rey. Muy importante. Dios te bendiga. Adiós.